Bien, y en la ciudad de Cusco, en el mes de septiembre, se reúne una gran cantidad de jóvenes de todo el país. Hablamos de jóvenes universitarios y no universitarios. Ellos van a trabajar durante un par de días un plan nacional para atención a la juventud. No podrían dejar de lado, por ejemplo, el tema de la reforma universitaria y lo que implica la modernización de la educación. Está con nosotros Anthony Ramos Vargas, él es presidente de esta Red Nacional de Juventudes del Perú, y vamos a conversar de qué se trata y cómo se está preparando y qué se va a recoger en este foro, en este encuentro de jóvenes. Bienvenido, Antonio Contrastes. Muchas gracias por la invitación. En verdad es importante que los medios de comunicación nos brinden un espacio para poder transmitir nuestras ideas, también nuestras propuestas. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? ¿Por qué la necesidad de hacer este encuentro nacional de jóvenes? Bien, le comento, del 12 al 14 va a haber una actividad nacional, un tercer Congreso Nacional de Jóvenes que se va a realizar en la ciudad de Cusco. Este es producto de una elección que se hizo en Moyobamba el año pasado, también en el mismo mes, septiembre del 2012, en la cual se propuso a Cusco como la ciudad sede de este evento. Vamos a discutir nosotros el Plan Nacional de la Juventud del Perú. Rumbo al Bicentenario, tenemos ya los lineamientos. El Estado viene trabajando desde la Secretaría Nacional de la Juventud, órgano adscrito al Ministerio de Educación, y que es un órgano asesor y consultor en materia de juventudes. Ahora, ¿qué necesita o qué es lo que le ha planteado, en todo caso, los jóvenes en este plan? ¿Qué es lo que se necesita trabajar dentro de las políticas de Estado regionales, locales y nacional en atención al joven? Bien, hemos visto que ha habido un debate, ya hemos estado incluso nosotros participando en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso con el congresista Daniel Mora, hemos sido parte y estamos apoyando desde hace ya algún tiempo, desde el año pasado, desde que se inició el debate, la ley universitaria, por ejemplo. ¿Ustedes están de acuerdo con la reforma de la ley universitaria? Exactamente, estamos a favor. Creemos que es hora ya de cambiar la ley y darle obviamente un nuevo respiro, un nuevo aire, ya que hemos visto que algunos organismos como CONAFU, como la ANR, que en verdad han cumplido un ciclo en la historia de la educación en el país. Creemos que es hora ya de que se mejore la calidad de la educación, que se destine realmente los presupuestos adecuados y que en verdad se sepa administrar. Lo que sucede en el país es que el Perú no sabe administrar sus recursos y eso es lo que ha generado durante mucho tiempo que tengamos nosotros pues muchos tropiezos. En este caso la educación es uno de ellos. Ahora, pero por ejemplo, la autonomía universitaria queda relativizada en el proyecto del señor Mora. ¿Esto no es anticonstitucional? Le explico. Se habla de la autonomía, sin embargo en el documento aparece autonomía universitaria en todos los sentidos, administrativamente, a nivel académico, administrativo, aparece, incluso económico. Sin embargo, lo que sucede es de que esta superintendencia que se plantea crear busca de alguna forma u otra la mejor forma, la mejor administración, digamos, en educación. Obviamente se habla de la calidad. Usted sabe que hemos tocado un punto muy medular cuando hablamos de la calidad de la educación, debido a que hay una gran cantidad, pues se ha creado durante los últimos años una gran cantidad de universidades particulares que han superado obviamente el nivel de calidad de las universidades nacionales. Ahora, todas privadas. El tema es, ¿esto no sería un paso a la privatización? Usted lo ha señalado, va a haber una superintendencia. Las universidades van a quedar, sus estamentos de autoridades universitarias van a quedar desactivados porque se va a generar una comisión que va a iniciar una reforma al interior de las casas superiores de estudio. Entonces, ¿ahí no se transgrede esta autonomía? Nosotros creemos de que todo es parte del debate. Lo que ha sucedido, por ejemplo, hace unos días en Cusco también que había una reunión y un análisis de la ley en la Universidad Antonio Abad de Cusco, por ejemplo, por parte de los docentes y estudiantes. Creemos nosotros de que una superintendencia, quizás el nombre quizás asuste un poco, ¿no? Pero sin embargo creemos nosotros de que esto se va a ver un poco más reflejado cuando empieza a debatir ya sus funciones. Ya se tiene las funciones incluso establecidas, sin embargo creo que todavía es parte del debate. Se habla que en noviembre posiblemente se tenga ya el proyecto aprobado, ¿no? Obviamente con las sugerencias respectivas. Incluso el Estado ha venido impulsando por parte de la Secretaría Nacional de la Juventud, que le comenté, ha venido impulsando un debate con el primer ministro. Esto se tiene que dar en un marco mucho más abierto. Nosotros hemos hecho una observación respecto a estas reuniones que ha tenido el presidente
del Consejo de Ministros con la juventud, ya que lamentablemente no han sido convocados todas las organizaciones, en este caso estudiantiles y también juveniles, porque muchas de estas organizaciones también actúan a nivel universitario, ¿no? Bueno, está relativizado, le vuelvo a decir, el tema, porque hay un desconocimiento. Sin embargo, las universidades hoy carecen de recursos económicos. Una reforma necesita no solo ley ni reglamento, necesita fondos para llevar a cabo este proceso de cambio. Dinero que no tienen en este momento las universidades. Bien, se hablaba de que hay siempre, bueno, hay universidades que acceden al canon, por ejemplo, para la investigación. Pero el lamentablemente canon obviamente no se... Pero, ahí permíteme interrumpirte porque la ley es clara en el recurso del canon. El canon se tiene que gastar en temas específicos: inversión, implementación e investigación. Si te sacles de esa norma, especulado. Bien, si comenzamos a evaluar cuántas universidades han comenzado a hacer investigación o han utilizado bien estos fondos para investigación, nos damos con la grata sorpresa que más del 70% de ellas sí no han sabido administrarlo. ¿Qué garantiza que la ley va a cambiar este panorama? Nosotros creemos que el mismo hecho de que exista un órgano, en este caso como una superintendencia conformada por docentes, estudiantes, representantes también de las escuelas, en este caso escuelas de profesionales, rectores de las universidades, se habla de que va a haber 3 rectores de las universidades privadas, 3 de las universidades estatales, ¿no? El representante de las escuelas profesionales y también docentes. Entonces creemos nosotros, y estudiantes, ¿no? Creemos que eso va a dar una especie de garantía de que no están ausentes los rectores. Yo en verdad me sorprendo cuando hablan que de ausencia de rectores. No, los rectores están allí. Lo que sucede es que lamentablemente no se ha sabido durante casi más de 10 años que vienen existiendo CONAFU y ANR, no se ha sabido administrar en verdad la educación. Ese es el problema en sí. Hay una crisis de la educación superior. Eso es innegable. Las academias preuniversitarias, por ejemplo, en el Perú no hay una garantía, por ejemplo, para que un estudiante que sale de la educación secundaria acceda a la universidad. Por lo general tiene que pasar por la academia preuniversitaria durante 1 o 2 años. Eso no existía antes. Antes la educación garantizaba el acceso a la Universidad Nacional o obviamente a una carrera técnica, ¿no? No olvidemos que las carreras técnicas también aportan al país. Incluso nosotros dentro del Plan Nacional de la Juventud hemos sugerido que, ya que el Perú vive un proceso de bono demográfico que va a acabar en el año 2030, que la cantidad de jóvenes en edad productiva que pueden aportar al país va a ser una gran mayoría, y que si el Estado no aporta o no invierte en educación, porque siempre se habla que se tiene que invertir el 6% en la educación, lo cual para nosotros sería obviamente importante. Vemos casos como Finlandia, casos como Corea del Sur, que al invertir, o los dragones del Asia, ¿no? Que se habla que ellos llegaron a invertir en educación, y el día de hoy, por ejemplo, un ejemplo de ello es que el éxito de Corea del Sur, que el 70% de su PBI se basa en la tecnología, el 15% en la agricultura. Y entonces vemos de que la apuesta por la educación y la tecnología específicamente, ya que entramos ahora a un proceso de embudo económico y obviamente tenemos grandes fondos para poder nosotros invertir en esto. Ahora, tú señalas que hay que ordenar el sistema universitario. De acuerdo a las estadísticas, de cada 10 jóvenes, solo 2 entran a la universidad, los demás no, porque no tienen recursos económicos o no lograron un puesto porque tienen deficiencias en su educación secundaria, su educación regular. El tema va porque son pocos los que van a la universidad. ¿Qué va a pasar con las universidades, estas privadas, estas filiales que tienen pensiones bajísimas, que no tienen calidad educativa, hay que decirlo, que casi les regalan el título? ¿Qué va a pasar con esas universidades? ¿Van a tener que cerrarlas? Bueno, lo que plantea justo el congresista Daniel Mora era de que tiene que entrar un proceso en este caso, una reingeniería, ¿no? Ellos tienen que obviamente cumplir con las políticas o con los requisitos que solicita la certificación de calidad. Hay unas universidades que son casonas, de hecho, que son casonas, no van a pasar porque no tienen laboratorio, no invierten. Hablan de carreras de ingenierías que necesitan tecnología y no la tienen. Evidentemente no van a pasar esa barrera. ¿Qué va a pasar con esas universidades? Yo creo que esas universidades van a tener que cerrar, es lógico.
No podemos seguir engañándole a la juventud, mucho menos en mi condición como presidente de una red ¿Qué va a nacional. pasar con esos jóvenes que están hoy en esas universidades? Yo creo que porque esos quien ha jóvenes... creado ese problema es el Estado. Bien, no es un gobierno, sino son muchos gobiernos. No, por que eso han le digo creado. el Estado, no el Obviamente gobierno. el Estado y como Estado carga activo y pasivo de gestión. Así que la responsabilidad por ello de que el Estado tiene que ofrecer a los jóvenes, por ejemplo, a que queden fuera, por ejemplo, de estas casas de estudios, le ofrecen alternativas. En este caso yo creo que para poder empezar a darles alternativas a los jóvenes que podrían quedar en un corto plazo fuera de estas casas de estudio porque no cumplen con los requisitos, obviamente creo que las carreras técnicas fortalecerían muchísimo para poder en un momento ya ellos asuman un nivel, puedan adquirir un nivel y este nivel les puedan a ellos dar por la garantía de que van a poder cumplir con una carrera universitaria, ¿no? O sea, me está diciendo que los universitarios de estas filiales, de estas universidades que no van a pasar, el Estado les va a decir, bueno, ya no van a estar en una universidad, váyanse a un instituto técnico. Ellos yo creo que previa calificación, previa evaluación, si demuestran que tienen la capacidad de conocimientos de la carrera y pueden superar obviamente un examen yo creo que sería un examen de evaluación técnico o profesional, la cual si ellos lo superan creo que tranquilamente podrían seguir sus estudios en cualquier otra casa de estudios. Obviamente se les podría incluso hasta garantizar eso. ¿Se tiene la cifra de cuántos universitarios están hoy estudiando en estas pseudo universidades que son un negocio, porque no son un servicio, no están constituidas, no tienen este plan curricular, no tienen una plana docente calificada? Hay universidades que, bueno, llegan a incluso 30.000, 40.000 estudiantes, ¿no? Por ejemplo, las Salas Peruanas es una universidad que, bueno, tiene una gran cantidad. Sin embargo, hasta el momento, Salas Peruanas, como otras universidades, ¿no?, particulares, han cumplido de buena manera, incluso están certificándose, muchas de ellas han cumplido con los requisitos. Sin embargo, aquellas que no, con aquellas que son filiales. Aquellas que son, bueno, yo creo que el tema de las filiales, por ejemplo, tiene que ser, eso se va a ver dentro del proceso en este caso, de la implementación de la nueva ley cerrarlas, ¿no? Va a tenerlas que cerrar. Hay muchas cosas que incluso todavía aún no se debaten. En este caso, por ejemplo, son de las filiales, ¿no? E incluso el reclamo de las universidades estatales, en este caso, nacionales, que diga privadas, se habla de que estaría en ello, ¿no? En las filiales, ¿no? Muchas de ellas dicen que no, que sí cumplen con las garantías, en este caso con las condiciones académicas, administrativas, ¿no?, que ellas tienen, pero creo que va a ser parte del proceso. Aún nosotros estamos en debate, aún está el debate, la ley. Nosotros estamos yendo al Cusco, esperamos que se concrete el evento porque hemos estado en la ciudad de Cusco y nos han informado que aún el gobierno regional, quien iba a destinar 300.000 soles para el evento, aún todavía no lo ha dado. Ya me imagino porque les recortaron el canon, ¿no? Bueno, otro tema también de debate, el tema han recortado el canon. El mismo ministro de Economía ha dicho pues de que hemos entrado a época de vacas flacas. Sin embargo, tampoco no nos explica de qué manera el Perú se va a reactivar y obviamente va a alcanzar nuevamente el grado de crecimiento que ha tenido. Nosotros creemos que la apuesta del Perú no debe ser solamente por ser un país de extractor, ¿no?, de recursos primarios, sino que debería, en este caso, darle un valor agregado. Lamentablemente tenemos jóvenes que no están capacitados técnicamente para, por ejemplo, para hacer, en este caso, chips o quizás realizar algún tipo de máquinas por ejemplo, para sector textil o sector agricultura, por ejemplo, que son necesarios para el país. No tenemos ese tipo de personas capacitadas, así que nosotros estamos en la apuesta de que este septiembre que se viene ya vamos a estar con toda la juventud, obviamente, debatiendo estos temas. Y además que este plan nacional rumbo al bicentenario va a ser la agenda, y exigimos también al Estado y esperamos que los jóvenes que van a ser delegados de la ciudad de Arequipa a este congreso, si es que se concreta, pues por favor vayamos con una agenda. En este caso tenemos el plan bicentenario, la educación, la tecnología y la innovación tienen que ser temas de debate en este congreso. Bien, Antonio, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para hablar sobre las oportunidades de desarrollo que tienen los jóvenes, y tú como presidente de esta red de juventudes del Perú, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas también sobre el tema político y la coyuntura que ya se nos viene? Vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre este tema. Estamos con el presidente de esta red de juventudes a nivel nacional.
hoy algo único. Guaraná Bacus es única y ya. Movistar, presentador oficial de las fiestas de... Bien, a nivel nacional, Alejandro Toledo en su gobierno creó el CONAJU, el Consejo Nacional de la Juventud. Cuando llega el presidente García y el APRA al poder, cambia esta estructura y lo nombra la Secretaría, y hoy el presidente Ollantumala mantiene la Secretaría. La pregunta es, ¿cuánto invierte el Estado en esta Secretaría y cuáles son los resultados del trabajo de los jóvenes? Y si son escuchados sus propuestas aprobadas e impulsadas por el Ejecutivo. Está con nosotros Antony Vargas, él es presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú. ¿Es un ente paralelo a esta Secretaría? ¿Es parte de la Secretaría esta red? No, te comento, nosotros somos una organización de la sociedad civil. Estamos conformados por 3 espacios. Uno de ellos es los programas escolares, los cuales se centran los fiscales escolares, fiscales ambientales, policías escolares y alcaldes escolares. El otro grupo que trabajamos son las organizaciones juveniles desde todos los sectores, educativas, deportivas, ambientalistas, religiosas también. En el otro grupo tenemos autoridades jóvenes. Hemos hecho esta amalgama, esta fusión de organizaciones porque tenemos que hacer sinergia. Creemos nosotros y apostamos por la juventud desde los colegios porque creemos que allí es donde se tiene que se dar el gran cambio, la gran transformación del país, ya que los jóvenes en la educación básica tienen que recibir los conocimientos necesarios para poder, obviamente, sostenerse en una educación universitaria y mucho después una formación ya profesional. Ahora, pero ¿qué pasa con esta Secretaría? ¿Cuánto desembolsa el Estado en esta Secretaría? Bien, te comento, como tú lo habías afirmado, desaparece con un decreto supremo en el año 2007, fusión por absorción, que el señor García en aquellos años él planteó al Estado, y desapareció el CONAJU. El CONAJU estaba conformado por 3 espacios. Uno de ellos era la sociedad civil pura llamada Consejo de Participación de la Juventud, el otro era la Comisión Nacional de la Juventud, que era el ente del Estado, y el otro era el Comité Coordinador, donde los viceministerios interactuaban con estos 2 espacios que ya he mencionado. Él saca la comisión, que es el Estado, y es como sacar la cabeza y dejar el brazo y el tórax a un lado. En la actualidad, estos 2 espacios están desactivados, inactivos. Sin embargo, no desaparecen, solamente están inactivos, están durmiendo. Lo que ha hecho es que la Secretaría Nacional de la Juventud es un órgano que gasta 2 millones de soles alrededor. Anuales. Exactamente, eso solamente sirve para cubrir planillas, para pagar local y cubrir planillas. Lo que hace es un órgano asesor y consultor en materia de juventudes en el país. Este órgano, SENAJU, está suscrito a la Organización Iberoamericana de la Juventud, que agrupa a los entes de materia de juventudes de todo Iberoamérica, España, Portugal y el continente americano. La pregunta es, si es un órgano consultor en materia de jóvenes, quiere decir que el actual secretario, esté en contacto con las organizaciones de jóvenes, con los universitarios, con los asambleístas, y en base a esa realidad puede dar una visión válida de lo que viven los jóvenes, de las necesidades de todo este grupo que es mayoritario en el Perú. Ahí hay un problema, porque quien asume la Secretaría Nacional de la Juventud es una persona, se entiende, entre comillas, de confianza, en este caso de la ministra o en todo caso del presidente o de algún miembro, ¿no?, que obviamente lo recomienda. Esta persona por lo general no es elegida democráticamente porque es una persona de confianza, entonces un cargo de confianza, a dedo. Obviamente. Entonces el problema que tenemos en este caso es de que SENAJU ha venido realizando actividades por doquier, por todo el país. Incluso acá ha venido trabajando conjuntamente con la consejera Yamila Osorio. Ellos también han trabajado, creo, también en esto de la conformación del COREJU, Consejo Regional de la Juventud.
Entonces, sin embargo, la observación que tenemos contra SENAJU es lo siguiente. Por ejemplo, el día de hoy nosotros hemos estado hace un par de días en la región Cusco, la cual hay un evento que se convoca, que es el tercer congreso. Conjuntamente, la Secretaría Nacional convoca, el gobierno regional de Cusco organiza, ellos financian el evento. ¿Qué ha pasado? Que a la fecha, por ejemplo, el evento lamentablemente al parecer estaría peligrando su realización. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por la mala, en este caso, mal manejo político, el manejo social que tienen las organizaciones, que tiene este espacio. Entonces nosotros... ¿Por qué? Porque no han podido articular, no han podido plantear. No puede articular. Este espacio no puede reconocer a las organizaciones juveniles. Si tú te das cuenta, y hablamos de un corejo, un Consejo Regional de Juventudes, quien es creado por una ordenanza regional. Entonces ese corejo se debe al gobierno regional. Y cuando es creado este corejo, no tiene autonomía, por quien lo preside es el presidente regional. Quien implementa es el presidente regional, es decir, es el espacio del presidente regional para sus jóvenes. Es decir, en una campaña política, seguidores, obviamente se podría mal utilizar este espacio. Entonces, muchos jóvenes o muchas personas, quizás en Arequipa, en todo el país, se preguntan por qué no existe una mayor participación de los jóvenes en política o en